sexta edición y cursos impartidos en el Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Para comenzar veremos lo que es el electrocardiograma normal. Con normal nos referimos a una persona que está completamente sana y no tiene ninguna patología base. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Dicha actividad eléctrica es la encargada de manejar la contractibilidad cardíaca. Para comenzar con el sistema de conducción, vamos a ver lo que es el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Este normalmente es el que gobierna el ritmo cardíaco, porque su automatismo es mayor que todos los demás centros de tejidos específicos y la frecuencia se encuentra entre 60 y 100 latidos cardíacos. Su ubicación está en el techo de la aurícula derecha. Luego este manda la siguiente señal eléctrica al nodo auriculoventricular. La velocidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular es más lenta, es de 20 centímetros por segundo en comparación a 1 metro por segundo que era la auricular. Este tiene una razón, porque ayuda a la sincronización entre la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo, es decir, que ayuda a que la aurícula logre vaciar el contenido al final de la diástole ventricular y poder hacer luego la sístole. Posteriormente, la señal eléctrica que pasa por el nodo auriculoventricular es mandado al haz de His. Y finalmente, el haz de His reparte la señal eléctrica a las ramas de Purkinje. Estas ramas forman parte del músculo cardíaco y se localizan en las paredes ventriculares por debajo del endocardio y son las encargadas de la contracción miocárdica. Bueno, para continuar con el video vamos a explicar y entender un poquito antes lo que es el papel electrocardiográfico, que quiere decir que entendamos que cada cuadro tiene una medición y un significado para poder interpretar correctamente el electrocardiograma. Un cuadro pequeño representa a lo largo 0.04 segundos, mientras que un cuadro grande de 5 pequeños espacios representa 0.2 segundos. Un cuadro grande de 1 centímetro para arriba, es decir, a lo alto, representa 1 milivoltio. Posteriormente seguimos con lo que son la interpretación de las ondas o los complejos que se ven al registro del electrocardiograma. Primero conoceremos lo que es la onda P, es la primera onda pequeña que se ve al inicio. Esta representa lo que es la despolarización auricular. Posteriormente vemos un complejo que es una onda negativa, una onda positiva y una onda negativa al final. Este es el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. Seguida de esta está la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Lo que tenemos que tener importante y claro aquí es la definición de cada una de las ondas. La onda Q se define como la primera onda negativa al inicio del QRS. La onda R se define como la primera onda positiva del QRS y la onda S se define por la onda negativa después de la R en el QRS. Hay que tener claro que el QRS y la presentación de una Q, una R, una S va a variar dependiendo de la derivación que se observe. Para empezar con los datos básicos, al leer un electrocardiograma veremos lo que es la onda P. La onda P, su duración normal es de 0.08 segundos. Posteriormente seguimos con el intervalo PR. Este es muy importante para interpretar distintas patologías. Su valor normal es de 120 a 200 milisegundos. Luego el complejo QRS, su valor normal es de 0.08 segundos. El segmento ST, su duración es aproximadamente de 0.15 segundos. Luego tenemos el intervalo QT, que es la sístole eléctrica ventricular. Varía según la frecuencia cardíaca. El QT corregido en mujeres es de 460 milisegundos y en hombres es de 440 milisegundos. Y para finalizar tenemos la onda T o la repolarización ventricular, que su valor es de 0.10 a 0.25 segundos, pero principalmente nos va a servir para ver isquemia. Entonces, para repasar, tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, el segmento ST, el segmento PR, que cada uno va a tener un distinto significado en distintas patologías. Entonces, por ahora solo tenemos que tener claro el significado de cada una en un corazón completamente normal y los valores que representa cada uno. Siguiendo con el electrocardiograma, vamos a ver lo que son las derivaciones rápidamente. Esto es como si le tomáramos fotografías al corazón desde distintas perspectivas. Dependiendo de dónde está la fotografía, o en este caso el electro, va a ser lo que vamos a ver reflejado en el papel del electrocardiograma, viéndose distintas formas en las que se conduce la electricidad a través de este. Entonces, para comenzar, ¿cómo sabemos que está bien tomado el electrocardiograma que nos entregaron o que estamos realizando? Esto lo podemos ver en la derivación número 1, donde la P, la QRS y la T siempre tienen que estar positivas, mientras que en la derivación ABR siempre tienen que estar negativos, todo negativo. Entonces, simplemente con esto podemos saber si el electrocardiograma está tomado adecuadamente.
Para continuar vamos a ver lo que es interpretar un electrocardiograma básico, que es lo primero que tenemos que notar al momento de ver un EKG. Primero son los datos básicos del paciente. ¿Con qué nos referimos a esto? Si tiene dolor precordial, la edad de este, los antecedentes o algo que pueda afectar el resultado del mismo. Posteriormente, seguimos a ver lo que es el voltaje, que siempre tiene que estar a 1 milivoltios en 10 milímetros y la velocidad a 25 milímetros por segundo. Posteriormente seguimos para decidir o definir qué tipo de ritmo tiene este electrocardiograma, si es sinusal o normal o no sinusal. En este video solo vamos a explicar lo que es el ritmo sinusal, el ritmo normal. Entonces existen 4 criterios para definir un ritmo sinusal. El primer criterio es la onda P antes de cada QRS. El segundo criterio es las RR regulares, es decir, el mismo espacio entre cada una. El tercer criterio es el eje P, que tiene que estar entre 40 a 70. Para hacerlo más sencillo podemos ver que esté la P positiva en D1 y D2 y negativa en ABR. Y el último criterio es el intervalo PR, que lo normal, como ya dijimos anteriormente, es entre 120 y 200 milisegundos. Anteriormente se consideraba la frecuencia como un criterio para definir un ritmo sinusal, pero actualmente no lo es. Entonces solo tengamos presente estos 4 criterios. Continuando con la interpretación del EKG, vamos a aprender cómo sacar el eje. El eje es una parte importante para ayudarnos con ciertas patologías y definir ciertos tipos de hallazgos. ¿Cómo saco el eje? Personalmente a mí esto fue lo que más me costó al inicio, pero una vez comprendas este método no te va a costar para nada. Entonces el paso número 1 es buscar la isoeléctrica en las derivaciones no precordiales de D1, D2, ABF, ABL. En el caso de este ejemplo, como pueden ver, la más isoeléctrica, que significa que hay menos diferencia entre el superior e inferior, es ABL. Luego nos vamos a nuestro diagrama. En el diagrama ubicamos lo que es ABL y posteriormente a haber ubicado vamos a buscar lo que es la perpendicular de ABL. Entonces, en este caso, la perpendicular de ABL es D2. Ya teniendo claro que D2 es la perpendicular, regresamos a nuestro electrocardiograma y nos fijamos en ABF. ABF nos va a ayudar a definir si va a ser positivo o negativo el resultado del eje que vamos a ver en el diagrama. En este caso, el ABF está más positivo. Entonces, ya fijándonos bien en nuestro diagrama, el resultado nos vamos al lado positivo y este va a ser un eje de más 60. Entonces repitamos y quedemos claros. ABF positivo, eje en más 60, es decir, normal. Como dato importante, el eje de la P normalmente está entre más 40 a más 70. Usualmente se menciona en libros como en Guadalajara que el eje puede estar en 54 en la mayoría de los casos. Hay casos especiales en el eje que es importante tener claro cómo sacarlos. Estos casos son cuando la isoeléctrica, el resultado es D1 o ABF. ¿Qué hacer en estos casos? Digamos, es ABF la isoeléctrica, entonces nos vamos a D1 y en ese mismo D1, si este está positivo o negativo en el electrocardiograma, nos va a decir de una vez cómo está. En cambio, si es D1 la isoeléctrica, nos vamos a ABF y miramos D2 y D3. Si están positivos va a ser positivo en el diagrama, si están negativos van a ser negativos en el diagrama. Y como parte final, para poder interpretar adecuadamente un EKG normal, es importante saber cómo obtener la frecuencia cardíaca. Para definir la frecuencia cardíaca hay que recordar lo que representa cada uno de los cuadros del papel del electrocardiograma. Recuerden que un cuadro grande es 0.2 segundos y 0.04 segundos es un cuadrito pequeño. Comprendido esto, vamos a sacar la frecuencia cardíaca. Hay 2 métodos, cuando el ritmo es sinusal y cuando el ritmo no es sinusal. Primero veremos con el ritmo sinusal. Entonces ubicamos en nuestro electrocardiograma un dedo largo de preferencia y buscamos una R que esté justamente en la línea que inicia un cuadrito grande. Entonces cada línea de diferencia entre la siguiente R son 300, 150, 100, 75 y así vamos contando hasta la siguiente. En este caso la siguiente R queda justo un pequeño cuadrito delante de cuando sería la línea del 100. Entonces dividimos el 50 dentro de 5, que sería la diferencia entre 150 y 100, y nos quedaría que la frecuencia cardíaca está en 110. Cuando es irregular el ritmo, lo que vamos a sacar es la frecuencia ventricular media.
Para sacar la frecuencia ventricular media contamos lo que son 6 segundos o lo que serían 30 cuadros, y esto lo multiplicamos por 10. Así de sencillo obtenemos la frecuencia cardíaca. Entonces esto fue el curso de electrocardiografía, espero que les haya servido y los veo la próxima vez.